Nos enfrentamos a una segunda mitad del año en cuanto a mercados con una clarísima visión alcista. Los inversores ven el entorno macroeconómico y digamos que ignoran los riesgos, miran las oportunidades. Los resultados empresariales no han sido malos y desde luego la política monetaria está en el centro de la atención de los inversores. Esa es la clave al final. Para hablar de todo ello tenemos aquí a mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Un gusto que estés aquí como siempre en tu casa. Gracias. Muy bien. Oye, vamos a hablar un poco de todo esto, porque estamos teniendo aquí elecciones, ¿no? Estamos viendo una oleada de socialismo por todos lados, ¿no? Y el mercado parece como ignorar los riesgos de la acumulación de deuda, el aumento de los déficits, etcétera. ¿Cómo ves tú eso y cómo nos preparamos si hay algún tipo de riesgo que se vaya acumulando? Bueno, el mercado, no todo el mercado, Daniel, porque el oro está en máximos. Ya, o sea, claro. El oro es un termómetro contra la potencial inflación que nos viene, ¿no? Yo creo que hay una parte del mercado que sí que descuenta que el mundo tiene que funcionar con represión financiera, y esto es inflación por encima de tipos de interés y además una inflación estructural que se antoja más elevada de lo que el Banco Central Europeo persigue como objetivo de la inflación, que es ese famoso 2% inexistente, ¿no? Claro. Porque no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Yo soy optimista en cuanto a los mercados a corto plazo porque es obvio, no hay ningún obstáculo así a primera vista, y aunque tampoco haya catalizadores claros. Tú lo has dicho ahora, los resultados empresariales han sido más o menos buenos y los tipos de interés lo normal es que sigan bajando. En Europa ya han empezado a bajar, la Reserva Federal ya anticipa bajadas de 1 o 2 veces este año, y en septiembre ya la probabilidad de que se bajen tipos de interés es un 70%, ¿no? Entonces esto es bueno para los mercados, que son muy cortoplacistas, muy intervencionistas, a favor de la intervención, ¿no? Sobre todo los tipos de interés, y al medio largo plazo pues sí que veremos correcciones fuertes y duras, ¿no? Y ajustes. Claro, porque el mercado ahora mismo lo que está descontando es que entre el exceso monetario del pasado y el exceso fiscal actual, lo que va a venir en el futuro va a ser mayor intervención monetaria, y eso al final pues eleva los múltiplos a los que cotizan las acciones, etcétera. Hablabas hace un momento del oro, el oro a máximos, y los bonos, sin embargo, tienen un año bastante malo después de 2 años también bastante malos, ¿no? Ahí nos están diciendo algo, ¿verdad? Ahí nos están contando que nadie se cree eso de que la inflación va a bajar rápidamente. Bueno, yo creo que los bonos están haciendo lo mismo que el oro, ¿no? Están descontando que efectivamente la inflación no va a bajar rápidamente y que como mínimo estructuralmente va a ser más elevada de lo que la Reserva Federal nos dice. Yo hablo de la Reserva Federal como único banco central, Daniel. Claro. El resto pues ya vemos que son sucedáneos, ¿no? O sucursales. Sí. Entonces yo creo que el dólar sigue siendo la divisa por excelencia. Efectivamente no va a haber nunca una desdolarización, al menos en lo que yo esté vivo, yo creo. Pero es obvio que cada vez aquellos que decidan tener dólares y ahorrar en dólares pues se van a empobrecer más rápidamente, ¿no? Yo calculo que a un ritmo de un 3% anual. Esto es prácticamente perder el 50% del poder adquisitivo en 20 años, ¿no? Sí. Entonces, el oro obviamente lo descuenta, y la renta fija, que va siempre por delante del mercado, no como el mainstream piensa, dice, no, es que a ver cuando rebaja los tipos de interés la FED. Mira, es la letra del Tesoro a 3 meses la que te está diciendo dónde la Reserva Federal va a colocar los tipos de interés, porque al final la Reserva Federal son 19 personas Claro. que se plegan a lo que dice el mercado, que es realmente quien te ha hecho el research ya por adelantado, ¿no? Entonces, es obvio que, fíjate que estamos en una coyuntura un poco extraña, en tanto en cuanto todas las bolsas están en máximos históricos, es decir, el apetito por el riesgo está en máximos históricos, pero es que la aversión por el riesgo reflejada por el oro y la renta fija, estando los bonos en mínimos, o como tú bien has dicho, 2 años malos, que no suben de precio, pero el oro en máximos históricos también, es decir, la aversión por el riesgo también en máximos históricos. Claro. Hay una partida de ajedrez que es claramente, bueno, es una partida bastante difícil de dilucidar, pero yo creo que al final la renta fija y el oro van a llevar razón. Sí. La renta variable, pues mira, no pasa nada porque las 4 compañías que tiran del Standard & Poor's 500 corrijan, van a seguir siendo grandes compañías, pero es obvio que a los múltiplos a los que cotiza el Standard & Poor's 500 es una exageración. Claro, lo que está haciendo el mercado y lo que te está poniendo encima de la mesa es que tienes un entorno
en el que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda va a continuar y al aumentar la pérdida de poder adquisitivo está también elevándose los múltiplos a los que se van a cotizar las acciones. Pero me parece interesante lo que acabas de comentar sobre el oro y sobre el dólar, porque lo que realmente estamos viendo es una destrucción monetaria en toda regla, en todo el mercado, ¿no? Sí. Claro, el dólar se mantiene relativamente fuerte con respecto al resto de las monedas, pero claro, el dólar pierde poder adquisitivo con respecto a sí mismo. Y lo que vemos en los distintos entornos es que los datos macroeconómicos agregados son relativamente positivos porque titular suena bien, pero el descontento aumenta, ¿no? Hace poco estábamos comentando en este programa, por ejemplo, el dato de lo que es el índice de miseria. El índice de miseria es que está subiendo en los países desarrollados y que en España se sitúa a máximos con respecto a la zona euro. ¿Cómo conjugamos el hecho de que, claro, por un lado el mercado es fundamentalmente alcista y yo creo que es muy evidente, pero a la vez es interesante ver que el índice de miedo y codicia de la CNN está en miedo, está en miedo. Sí, por eso te digo que estamos en una partida de ajedrez que es bonita de ver, ¿no? Pero bueno, lo acabas de decir, Daniel, el dólar se va a apreciar contra el resto de pasivos financieros porque es el activo refugio por excelencia. Los americanos se lo han ganado a base de cumplir con sus compromisos y Estados Unidos nunca ha quebrado, ¿no? Y es una deuda, pues, un buen dinero, ¿no? En teoría. Pero la realidad es que está perdiendo poder adquisitivo. El oro ha subido un 16%. El oro, un 16%, Daniel, estamos hablando de un activo que capitaliza más de 16 trillones de dólares. Un 1% de subida del oro son 160.000 millones de dólares de movilización. Sí. O sea, no estamos hablando de un 1% de cualquier activo, es que capitaliza 5 veces lo que capitaliza Nvidia, ¿no? Claro. Entonces, que la gente se haga una idea de que una subida de un 16% del oro es como prácticamente si Apple dobla en un solo año, ¿no? Claro. Entonces hay que tener en cuenta que eso algo te está diciendo el mercado, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Por otro lado tienes el dinero que huye de la inflación porque sabe que hay inflación y se va a la renta variable. Es obvio que también estén la renta variable casi toda en máximos históricos. Pero Daniel, estamos viendo en que el año de más elecciones de la historia, los resultados no están siendo buenos. Los Tories en UK pues necesitan reciclarse y han venido el Partido Laborista arrasando, ¿no? Ahora en Francia pues los resultados son peores con el comunismo, porque es lo que Mélenchon y prácticamente quien ha ganado, ¿no? Con el Frente Popular, el mensaje que ha dado Francia con una inflación creciente, deuda, déficits fiscales, control de precios, es que quieren comunismo, quieren más. Eso es prácticamente un tiro en el pie para la Unión Europea. Alemania pues ya ha dado ese toque de atención también con el auge del nacionalismo. Yo no tengo nada de confianza en el euro y las bolsas ahora mismo están reflejando pues la dopamina del corto plazo, pero la dopamina del corto plazo es resaca en el largo plazo, ¿no? Sí. Y yo creo que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Yo creo que vamos a tener correcciones interesantes. La renta fija lo sabe y por eso están cotizando los bonos a esos precios mínimos de 2-3 años y bueno, veremos, ¿no? Pero hay que tener precaución, ¿no? Sí, yo creo que la verdad a mí lo que no me da ninguna confianza es un mercado europeo en el que los dos mensajes que yo escucho constantemente para comprar Europa es uno, que está más barata, siempre está más barata, sí, ¿no? Y dos, que el Banco Central Europeo baja los tipos de interés. Bueno, si el Banco Central Europeo baja los tipos de interés es porque ve que la economía no va bien, ¿no? O sea, que yo no veo eso como unos grandes catalizadores y la incertidumbre o los problemas políticos yo creo que van a pesar sobre el euro. Pero claro, en Francia, no sé cómo lo verás tú, pero es que en Francia acaban de votar, las alternativas eran fantásticas. Eran más deuda, mucha más deuda o muchísima más deuda. Es alucinante. Y han decidido muchísima más deuda, ¿no? Esto me recuerda, tú sabes que cuando fue el fracaso de los assignats en la Revolución Francesa, pusieron a debatir a 3 posibles ministros de Economía, ¿no? Uno decía que había que dejar de imprimir moneda, ¿no? Otro decía que había que imprimir moneda más lentamente para que se absorbiese la cantidad de dinero. El tercero decía que había que imprimir muchísima más. Eligieron al tercero.
Bueno, y además, Daniel, tampoco es que sea el panorama muy halagüeño desde Estados Unidos, porque Trump ha dicho que en el momento en el que venga él va a bajar los tipos de interés, va a cambiar a Powell, quiere estimular la economía, aranceles. Vamos a ver, es que la posición del oro no es clara, es clarísima. Claro, es que claro. Nos vamos hacia un mundo que está, en lugar de divergiendo hacia la libertad, convergiendo hacia el intervencionismo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, ya veremos, Daniel, pero la cosa no pinta bien, a medio plazo. Hombre, yo creo que además ahí lo que tú dices es muy importante, que es que muchas veces ahora se nos está intentando constantemente llevar al terreno ideológico, ¿no? Es que la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda. Dices, un momento, en economía, por favor, en economía, ¿cuáles son las propuestas aquí? Gastar mucho más, unos te van a bajar los impuestos, los otros te lo van a subir, pero los dos, ¡brum!, te van a aumentar el déficit y la deuda, y eso es inflación a futuro, y eso es reducción del poder adquisitivo de la moneda, y eso es empeoramiento de las condiciones para la clase media, y eso es lo que te está reflejando el oro. Lo que a mí me dice es que el oro todavía no te está reflejando ni de lejos, como se pongan en marcha esos planes que se están anunciando por un lado, por el otro, etcétera, etcétera. Es que es alucinante escuchar en Francia anoche que se acabó la austeridad. Sí, sí. ¿Pero qué austeridad ha habido en Francia? Sí, sí. Es alucinante, pero ¿qué austeridad ha habido en Francia? El estado más grande del mundo. Ahí no ha habido ningún tipo de reducción de gastos. Entonces, yo creo que es que el oro ni de lejos está reflejando eso. No, es obvio que es una posición ganadora, pero es que la masa monetaria en Estados Unidos es que no ha podido... prácticamente la Reserva Federal no ha podido con los quantitative tightening, o sea, no han sido capaces de drenar de liquidez, porque a la primera que lo han intentado han tenido que inyectar en ese famoso fin de semana en el año 2022 con la quiebra de Silicon Valley Bank, como la Reserva Federal rápidamente puso en marcha las ventanas de liquidez. A partir de ahí el oro inició un rally alcista, ¿no? O sea, claro. Es clarísimo que el mercado se sostiene a corto plazo porque hay mucho intervencionismo y el castillo de naipes está a punto de caerse. Claro. Es una cuestión de tiempo, lo vamos a ver. Sí. Yo no soy catastrofista, o sea, yo voy a ganar con este escenario que yo descuento. Si la cuestión no es ser catastrofista optimista, la cuestión es posicionarte en el lado el cual vas a ganar. El lado que vas a ganar es, simplemente tienes que dibujar un mapa de lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Socialismo, intervencionismo, más deuda. ¿Cómo se tiene que pagar esa deuda? Con inflación. Claro. Es la única manera, que es a quien beneficias al deudor. ¿Y quiénes son los organismos más endeudados del planeta? Los estados. Claro. Y te están diciendo más deuda, más deuda, más deuda. Pues entonces vamos a posicionarnos en aquello que no se deprecia, porque no se puede monopolizar, intervenir y ampliar su oferta como haces con la moneda fiat. Vamos a tomar oro, Bitcoin, etcétera, o sucedáneos que sean complicados de hacer, ¿no? Y tú acabas de comentar el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin ha tenido una corrección significativa ahora mismo, ¿no? Y obviamente es un activo muchísimo más volátil, pero parece que poco a poco va presentándose como una alternativa a las monedas fiduciarias, sobre todo en los países emergentes. Claro, nosotros aquí lo vemos en Europa o lo vemos en Estados Unidos y decimos, hombre, no, es que es un activo muy arriesgado porque el euro son monedas de reserva del mundo. Sí, sí. Te vas fuera. Sí. Yo acabo de volver de República Dominicana, donde el Banco Central tiene deuda remunerada emitida por el Banco Central de equivalente al 15% del Producto Interior Bruto, ¿sabes? Sí, sí. Y claro, ahora mismo no pasa nada porque están recibiendo un montón de dólares por el turismo y por las remesas. Pero imagínate en el momento en el que eso simplemente se dé la vuelta un poquito. Entonces, la utilización del Bitcoin en las economías emergentes, yo creo que es no solamente creciente, sino exponencial. Sí, sí. Sí, bueno, a medida que la gente vaya entendiendo que Bitcoin es un registrador incensurable de la propiedad, no es fácil entenderlo. O sea, tienes que verlo. Es como, de repente, pues, ¿qué te digo yo? Como estás entrenando una actividad, no te sale y de repente te sale, ¿no? Pues es lo mismo que Bitcoin. Dice, bueno, ¿esto cómo va a sustituir la moneda fiat? Realmente, pero tampoco necesitas que sustituya la moneda fiat, ¿no? La gente, el mercado quiere moneda fiat para el corto plazo, pero lo que tiene que entender la gente es que la moneda fiat es útil siempre y cuando no se deprecie de esa manera, y eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, Bitcoin te puede ayudar a que tú seas una persona privada, ¿no? Sí. Y que protejas tu libertad. Yo creo que lo más parecido a Bitcoin podría ser tener el cash en efectivo, ¿no? Que nadie sabe que lo tienes y que te lo puedes gastar siempre y cuando no sean grandes cantidades o te pidan o tengan que dar fe sobre ello en cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que Bitcoin tiene futuro.
pero no como la gente piensa, no va a ser un sustituto de la moneda fiat, creo que va a ser un complementario y ni de coña, perdóname la expresión, Daniel, va a ser sustituto del oro. O sea, bueno, claro. Pero mucha gente lo dice, ¿no? Es que la gente, hay como una competición montada en las redes sociales de Bitcoin u oro. No, hombre, no es Bitcoin u oro, es Bitcoin y oro, porque son activos distintos y tiene que entender usted eso, ¿no? No tiene nada que ver, claro, porque eso sí que no lo entiendo. Yo no entiendo por qué se plantea la idea de Bitcoin u oro. Yo creo que es Bitcoin y oro o renta fija y moneda fiduciaria, que al final es lo mismo. Exactamente. Al final es lo mismo. Sí, es lo mismo. Claro, yo creo que eso es normal. Lo que sí que me parece que es importante es la separación del Bitcoin con respecto al resto de las criptomonedas. Hay una grandísima, ya es un activo en sí mismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, las criptodivisas están ahí porque tratan de desbancar a Bitcoin, que tiene esa ventaja competitiva de ser tener una oferta completamente rígida y por tanto al llegar el primero, pues ese moat es prácticamente inquebrantable. Sí. El resto de criptodivisas, al tener algo de cotización, están intentando aportar pues alguna cosa, algún elemento diferencial, pues dependiendo de la criptodivisa, pues Monero, por ejemplo, te aporta privacidad, la otra pagar más rápido, lo que sea, ¿no? Intentan competir contra Bitcoin, pero yo creo que al final el resto de criptodivisas van a desaparecer clarísimamente y se va a quedar Bitcoin, que es realmente... Por lo menos la gran mayoría. La gran mayoría. Mejor, sí, además... el mercado tiene que entender que los activos se valoran por su escasez, ¿no? Claro. O sea, si Bitcoin no fuera escaso, Daniel, ¿qué más da que sea digital, que sea privado? Porque el mercado no lo valoraría, ¿no? Claro. Pues hay activos que son más valiosos que Bitcoin, por ejemplo, el aire, es abundante y por tanto no vale nada, o el agua, entre comillas, ¿no? Pero por eso te quiero decir que la gente tiene que entender que el elemento diferenciador de Bitcoin es su oferta completamente limitada a 21 millones y luego aparte de eso pues tiene diferencias con respecto al oro, pero el oro lleva, por ejemplo, más de 5.000 años subsistiendo, ¿no? La oferta es prácticamente rígida, aunque sea ciertamente elástica para poder acoplarse a las fluctuaciones de la demanda. Se estima, de los 200.000 toneladas que ya hay en la Tierra, se estima que hay 50.000 por descubrir, ¿no? Y entonces... podría ser que la oferta aumentara de oro, pero ya es un poco ficción, ¿no? Hay gente que dice, no, es que puede haber un meteorito que traiga oro, o dentro del océano se puede descubrir oro, ya, bueno, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bici, ¿no? Sí. O sea, háblame de cosas que podamos medir de alguna manera, ¿no? Como los analistas tenemos que medir, ¿no? Continuamente, ¿no? Claro, yo creo que además ahí el tema del oro es, primero, que tienes la evidencia empírica cuando hay una crisis o un problema de verdad, oye, podrás decir todo lo que quieras sobre el oro, pero si necesitas comprar comida, puedes intercambiarlo por oro. Si no, eso no lo puedes intercambiar por bonos del Estado. No, Y yo creo que también la otra parte de eso es, claro, el activo de los bancos centrales se está deteriorando porque, claro, los bonos que atesoran, su precio está cayendo o no está subiendo. Entonces tienen que comprar más oro. Y lo que estamos viendo es una demanda de oro por parte de los bancos centrales absolutamente no vista en años, ¿no? Sobre todo aquellos que quieren competir contra Estados Unidos. Claro. Estados Unidos tiene entre 8.000 y 9.000 toneladas de oro, China tiene 3.000, pero China se ha puesto las pilas y ha entendido que la única manera que tiene de competir contra Estados Unidos es fortaleciendo el balance del Banco Central, no hay otra. Si tú controlas o tienes poder económico sobre tu divisa, es decir, consigues que el mercado confíe en tu divisa y para eso tus pasivos tienen que estar respaldados por activos de alta calidad, entonces podrás competir contra Estados Unidos, porque Estados Unidos es todo confianza, ¿no? ¿Qué pasa a China? Pues que en cuanto Estados Unidos quiere, manda el yuan a mínimos históricos, como ha hecho. Estados Unidos ha creado inflación para destruir el resto de divisas mundiales. Claro. Es una de las cosas que hemos visto. O sea, hay una guerra de divisas, las guerras mundiales se libran así ahora. Claro. Daniel, y eso es lo que los chinos han percibido con bastante inteligencia y han dicho, pues vamos a fortalecer el Banco Central. Y han comprado 1.000 toneladas en un año y pico, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que va a seguir. Ahora han parado un poco, pero va a seguir, ¿no? Absolutamente. Hay que protegerse, mis queridos amigos, hay que protegerse para tener una rentabilidad, pero también para combatir la inflación, esa inflación que está aumentando. Estará
en términos interanuales reduciéndose, pero está aumentando en términos de inflación acumulativa, que es lo que es la inflación. Gustavo, muchísimas gracias por unirte al programa, un placer, ya sabes que estás en tu casa.